compartir la palabra de Dios y vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Yo quiero hablar acerca de la palabra de Dios. Es muy importante que podamos apreciar la Biblia. Hay una pregunta que es muy importante. Quizás para nosotros es básica, pero para afuera no lo es. Y ¿es la Biblia la palabra de Dios? Es una pregunta interesante. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Claro que sí. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos que tomar de esa manera y darle el valor, ¿no?, de la Biblia. Y de eso vamos a hablar algo en esta tarde. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa como dictada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cierre sus ojos y ore a Dios. Cierre sus ojos, pídale a Dios en oración: Padre Celestial, dame un corazón que oye tu palabra. Dame un corazón que obedezca tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ore usted. Pídale a Dios que le dé un corazón para su palabra. Dígale: Señor, dame un corazón que obedezca tu palabra, que ame tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Dios. En el contexto que se escribió esto, Pablo le estaba enseñando a Timoteo, al joven pastor Timoteo, le estaba dándole instrucciones. Y en esas instrucciones él le decía: los tiempos son malos porque hay hombres que tienen mal carácter, son desobedientes, ingratos, hombres y mujeres, ¿no? Desobedientes, ingratos, sin afecto natural, implacables, desobedientes, impetuosos. Bueno, por causa de la maldad que reina en ese tiempo, le decía que se ocupe de la instrucción en la palabra de Dios, que aprenda la Biblia, que aprenda las escrituras, que siga los consejos, y que la escritura, que la palabra de Dios es útil para todo, para criar hijos, para la economía familiar, para el matrimonio, para las relaciones, para el trabajo. La palabra de Dios es útil para todas las cosas. Y también Pablo le decía que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el lugar donde es como un castillo, un fuerte, donde se protege la verdad de la Biblia. La iglesia es columna y baluarte, defensora de la verdad de las escrituras. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos que leer la Biblia, pelear la buena batalla de la fe, por los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos donde ya nuestros políticos ya no ponen sus manos juramentando en los santos evangelios.
ya hay un desprecio a la Biblia. Dice, no, está desactualizada, hay que actualizarla. No, para estos tiempos que corren, la Biblia está fuera de moda. Bueno, la iglesia es columna y baluarte de sus principios, de sus valores, y nosotros tenemos que tomar ese llamado, esa responsabilidad. Cuando nosotros nos paramos acá, estamos predicando la palabra de Dios. No hay otro libro que nosotros le demos el lugar de la Biblia. Amén. Entonces, estamos en un tiempo de desprecio a los valores y a los principios de la Biblia. Y en el capítulo 4, versículo 2, ahí en 2 de Timoteo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Fíjense que la Biblia dice ahí que tenemos que predicar la palabra. Predica la palabra, que inste dentro y fuera de tiempo. Exhorta, reprende, redarguye a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser comunicadores de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios es la entrada de Dios mismo? Cuando nosotros le damos lugar a la palabra de Dios, nosotros le estamos dando lugar a Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de salvación, nosotros damos lugar al Salvador. Cuando estamos hablando las palabras de sanidad, nosotros le estamos dando lugar al sanador. Cuando usted habla la palabra de liberación, le está dando lugar al libertador. Si usted no habla la palabra, el sanador no viene, el salvador no viene, el libertador no viene, el que bendice no aparece en escena. Dios mismo aparece en escena cuando la palabra de Dios es dada. Amén. Gloria a Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Cuando nosotros damos la palabra, Dios mismo aparece en escena. La palabra de Dios es irreemplazable. No se puede actualizar. En la Biblia nosotros vemos avivamientos que ocurrieron en diferentes temporadas. Cada vez que hubo un descubrir de la palabra de Dios, vino detrás un avivamiento. En los tiempos de Ezequías y en los tiempos del rey Josías, ellos estaban limpiando el templo que había sido abandonado,
y abajo de sus ruinas y en medio del polvo y de la suciedad, encontraron escritos de la palabra de Dios. Y cuando lo leyeron, lo recibieron ellos en su corazón. Y ahí comenzó un avivamiento en toda la nación. No hay avivamiento sin un despertar en la palabra de Dios. Si no hay un amor por las escrituras, no va a haber un despertar. No hay adoración sin la palabra de Dios. Si usted quiere venir a cantar y adorar a Dios, la palabra de Dios es la que inicia la adoración. Amén. Entonces, los avivamientos vienen en las iglesias con el descubrir la palabra. El avivamiento en su vida va a comenzar leyendo la palabra. Por eso David decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para poder contemplar los tesoros de su palabra. Nunca vamos a ser cristianos avivados, cristianos comprometidos, cristianos llenos del Espíritu Santo, si no prestamos atención a la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a la palabra. Cuando nos volvemos a la palabra nos encontramos con Dios. El Espíritu Santo mora en las palabras. Si usted abre su Biblia, usted va a encontrar al Espíritu Santo ahí en las palabras. Amén. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. No podemos añadirle más ni quitarle. La palabra de Dios es suficiente. Cuando nosotros quitamos o añadimos, traemos maldición. La palabra es suficiente, nos completa, estamos completos en su palabra. Estamos completos en ella. Leemos en Mateo 13, 18, donde Jesús está hablando. Usted puede abrir su Biblia ahí en Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 18, dice ahí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús lo reunió a sus discípulos para explicarle la parábola en una reunión íntima con sus discípulos. Y le dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra,
este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Todo se trata de la palabra de Dios. Y dice que nosotros somos sembradores, sembramos la palabra de Dios. Como hijos de Dios nosotros tenemos que sembrar, predicando la palabra a otros, sembrando la palabra de Dios a otras personas. Pero dice que hay diferentes tipos de corazones donde es sembrada la palabra. Hay corazones que son duros, que no entienden, ¿sí? Y en esos corazones, cuando uno quiere sembrar la palabra, dice que viene el diablo y la arrebata, se lleva lo que fue sembrado. Fíjese cómo el diablo está detrás de lo que uno predica, uno enseña, uno quiere sembrar en el corazón. Siempre el diablo está atento para robar la palabra que puede entrar en nuestro corazón. Pero dice que esos son corazones duros. Y cuando uno predica, ve diferentes tipos de reacciones, ¿no? Y uno ve que hay personas que tienen el corazón endurecido, que quizás termina la reunión y no alcanzan a llegar a la casa cuando el diablo ya le robó la palabra. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos la palabra de Dios. Anotar es una manera de cuidar. Meditar es una manera de cuidar. Mire, después dice otro que fue sembrado entre pedregales, donde no había mucha raíz. Personas de corta duración reciben con gozo al momento, pero después se olvidan. Dice, cuando vienen los problemas, cuando hay una dificultad, ya se olvidan de la palabra de Dios. La gente cuando está con problemas, es como que la palabra de Dios no es efectiva en su vida. Y después dice otra palabra que fue sembrada entre espinos. Este es el que oye, pero las preocupaciones, el afán, los problemas económicos, las situaciones que traen ansiedad, preocupación, las muchas ocupaciones, ahogan la palabra. Es como que la palabra no puede dar fruto y que la palabra no tiene sentido. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Que uno dice, lee la Biblia, pero no tiene sentido, no es algo, porque el corazón no está con la palabra de Dios. Pero dice, hay otro corazón que son buena tierra. Ese es usted. Buena tierra, que recibe la palabra y empieza a dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Empieza a dar frutos del reino, frutos de sanidad, frutos de almas salvadas, frutos de liberación, frutos del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que ser buena tierra. Yo quiero darles algunos consejos prácticos. Primero, tenemos que tomar el hábito de leer la Biblia lentamente, repetidamente. Tenemos que tomarnos el hábito de leer la Biblia.
Somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que leer la Biblia, conocer la palabra de Dios. ¿Cómo la Biblia compite hoy con los memes, con los videos, con las redes sociales? Con los TikTok, dice la pastora. ¿Cómo competir? Tenemos que leer la Biblia, aprender de ella, que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Yo les dije, cuando nosotros permitimos la palabra de Dios en nuestra vida, Dios aparece en escena. No de otra manera, no de otra forma. Si nosotros queremos a Dios en medio nuestro, la palabra de Dios tiene que ser la prioridad. Tenemos que leer la Biblia con perdón. ¿Cómo con perdón? Y sí, nuestro corazón tiene que estar sin ofensa para leer la Biblia. Usted debe perdonar todas las ofensas. Amén. Leer la Biblia sin preocupación. La preocupación ahoga en la palabra. Déjeselo a Dios. Entregue sus cargas. Dígale, Señor, te entrego las cargas, yo ahora me pongo a leer la Biblia. Te entrego las preocupaciones económicas, me están llamando para cobrarme del banco, de la tarjeta, Señor, te lo entrego a ti. Yo voy a leer la Biblia. Amén. Sin preocupación. Tenemos que leer la Biblia con oración, orando a Dios, decirle, Señor, háblame a mí personalmente, habla a mi corazón. Y tenemos que meditar la Biblia. Ese es el consejo que Dios le dio a Josué. Le dijo, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Y dice, y que medites en la palabra de día y de noche para que todo te salga bien. Tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. Y meditar es como estar preocupado. ¿Alguna vez estuvo preocupado? Todo el tiempo pensando en lo mismo. Y usted se duerme y se despierta porque está preocupado y está pensando. Bueno, la meditación es estar pensando en la palabra de Dios. ¿Se puso a pensar en la palabra de Dios alguna vez? Es un hábito. Meditar en la palabra de Dios es un hábito. Yo las predicaciones que escribo o que luego predico salen producto de la meditación. Medito cuando duermo, medito cuando voy de viaje, medito cuando me baño, medito. Pensar en la palabra de Dios. Usted tiene que hacer el hábito de la meditación, del pensar, de decir, oh, qué grande es Dios, que Dios es fiel. Y usted tiene un chorizo de cuenta ahí, pero usted está, qué fiel es Dios. Es tremendo, lo que Dios hace es tremendo. Y te están golpeando la puerta ahí y vos estás adorando a Dios. Meditar en la palabra es lo más productivo que yo he visto de la vida cristiana. Si usted me pregunta qué es lo más productivo de la vida cristiana, yo le digo, para usted, meditar en la palabra de Dios.
eso va a ser muy productivo para su vida. Entonces, yo quiero dejarle esto como consejos prácticos, ¿sí? Pero me voy a quedar con esto, que la palabra de Dios es la entrada de Dios mismo, ¿sí? Amén. Cuando yo predico de salvación, viene el Salvador. Cuando yo predico de la sanidad, el que viene es el sanador. Amén. Cuando yo predico de la bendición, viene el que bendice. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Usted no va a ver a Dios en escena si usted no honra la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Pídele a Dios que Dios le dé un corazón para su palabra. Pídele a Dios. Dígale, Señor, dame un corazón para tu palabra. Dame un corazón para las Escrituras. Pídale que Dios le dé la gracia de tener un corazón para la palabra de Dios. Usted tiene un corazón para el dinero, tiene un corazón para otras cosas. Pídale a Dios que le dé un corazón para su palabra. Eso te hace un buen cristiano. Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, danos un corazón para tu palabra. Danos un corazón. No hay nada más importante que tu palabra. No hay ningún libro que suplante la Biblia. Señor, dame un corazón para tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra.